En Visto Bueno Radio. Gracias por seguir con nosotros. Nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Pepe, yo pienso que también una de las lecciones que deja el sexto informe de gobierno de Calderón en lo político es que el calderonismo, esto que llamó a superar Germán Martínez en aquel artículo de Reforma del post-calderonismo, es una opción o una alternativa que todavía tendrá el PAN si los panistas así lo deciden. Y creo que esa es una de las lecturas que deja un presidente, en primer lugar, tan joven, cuando deja la presidencia. En segundo lugar, uno que le prodiga un aplauso, como el que hoy se le dio a Margarita Zavala. Para quien guste de las lecturas políticas, ahí hay uno. Y tres, un PAN que vive en la orfandad, entre saber si se refunda o no, o si eso es exagerado. Un PAN que se balcaniza y que tiene en figura... Y que ya llegó Josefina, Que llegó Josefina, pero la verdad, yo creo que Josefina está, vamos, no tiene el capital político, ni la fuerza, como para enfrentar incluso a los integrantes del calderonismo. También se trata de ver quién se va a quedar con el PAN, Yo creo que después del informe es Calderón, Claro, yo creo que Josefina casi la regresa, ¿no? A que con el discurso de Andrés Manuel salga la otra candidata a decir, bueno, ya, ¿no? Eres el presidente y vayamos adelante. Pero efectivamente el voto del PAN es del PAN, no fue de Josefina. El voto de Andrés Manuel muchísimo es de él. Entonces hay una diferencia de liderazgos enormes, ¿no? Enorme, muy grande. Que ese no lo ha querido cuidar López Obrador. Bueno, el problema es que yo creo que sí lo ha cuidado. El problema estriba en que eso le ha impedido atraer otro voto que no es el de él y que pudiera acercársele, pero que lo aleja con estas conductas cotidianas y repetitivas. Aunque lo fortalece con su grupo de apoyo base, también le impide construir mayorías. El otro día estábamos platicando en el programa de televisión que el 50% que tenía López Obrador ya, yo creo que hoy no es el 50%. Y sabes que mucha gente que estaba convenciéndose de que era una opción viable durante la campaña, después de la elección se dio cuenta que es el mismo Andrés Manuel de siempre, que había montado una obra muy eficaz para hacer como que era otro. Siempre. La gente cuando siente que la manipulas, se aleja, Y al final del día, Andrés Manuel lleva muchos años construyendo la izquierda que necesita, ¿no? Un traje a la medida. Y lo que plantea Cárdenas en un artículo que citaba Nati, que escribió ayer el ingeniero, bueno, tiene que ver con la izquierda que necesita México, no con la que necesita Andrés Manuel, que son dos muy diferentes, Y creo que el momento político del país también le exige a la izquierda un poco más de crítica. Yo sí insisto que una izquierda sin crítica pues es una contradicción. No se requiere. Bueno, este país con las condiciones sociales, económicas que vivimos, culturales, la izquierda es un factor determinante. Es más, el PRI no se concibe sin una izquierda dentro de él como partido. No, ahí tiene una izquierda histórica, constante, contrapeso y por supuesto que una izquierda como la que plantea Cuauhtémoc Cárdenas es la que le urge a este país y que habrá que construirla, ¿no? Con los nuevos liderazgos. Básicamente, ¿qué dice en su artículo Cuauhtémoc? Hace una crítica a lo que le ha impedido al PRD ganar la presidencia de la República. Interna pone el dedo en la llaga de que es un partido de tribus, de cuotas, es un partido de clientelas, y bueno, todos los que hemos estado ahí lo sabemos. Es un reconocimiento de que mientras se siga con esa visión de partido, difícilmente van a poder tener un éxito externo, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Y luego el diagnóstico de la incapacidad de tener presencia en todo el país. Hay 15 estados donde el PRD prácticamente no existe. Hay 8 donde sus porcentajes históricos de votación son del 2, el 4, el 5%. Y no puedes aspirar a ganar la presidencia de la República teniendo esos porcentajes de votación en 8 estados, ¿no? Y en 15 que no pasa del 10%, del 12%. Pero debes estudiarlos e ir componiéndole para que lo que ya obtuviste lo conserves. Que no lo pierdas. Y lo que no has podido lograr, tratar de llegarle. El problema es, Luis, otra vez nos regresamos a la rémora de las tribus, a la rémora de los grupos internos, que es muy difícil que un ciudadano
consciente se acerque al PRD, ¿no? Pues si no llega a través de los caminos clientelares es muy difícil. Hay lugares, don Luis, donde mira, llega un ciudadano como llegué yo en su momento, en otros estados llega un grupo de intelectuales a ofrecer un pensamiento crítico bien informado y rápidamente son arrinconados porque ningún grupo los incluye. O sea, lo primero que te preguntan es, ¿tú de quién eres? ¿A qué tribu perteneces? Gran parte de mis conflictos en el PRD, que han sido muy generosos conmigo, no soy el caso tradicional, conmigo han sido exageradamente generosos, para los que yo conozco. Lo primero que te preguntan es, ¿eres de Guadarrama, eres de Isidro o eres de Luciano? Sí, claro. Y tú dices, puta, pues yo qué voy a hacer de esto, ¿no? Bueno, es que se dice, perdón. Entonces, no te entendí porque yo soy de entonces, dijiste Uta. De allí empieza el peregrinar a que si quieres aspirar a algo, tienes que ponerte casi como el hierro de los animales. Es la cultura del PRD. Es más, se enorgullecen de esa cultura de las tribus, o sea, se enorgullecen de que, oye, es que yo pertenezco a esta tribu, de la izquierda democrática nacional, o sea, ellos están orgullosos de su composición y de la forma de cómo conducen sus asuntos internos. Pero no les gusta que les digas tribus. Es un poco la analogía de los sectores corrientes. Por ejemplo, si nos vamos aquí en el estado, ya no es lo mismo que dice Natividad. Las tres tribus que controlan, Guadarrama, Isidro o Luciano Correjo. Sí, claro. De ahí en fuera no existe nadie ni nada más al interior del PRD. Y bueno, ya que lo dijiste, yo te pregunto a cuál querías pertenecer. Fíjate que yo hice un intento de tener buena relación con todos los grupos. Eso me permitió prácticamente sacar 2 candidaturas casi en completa unidad, pero también me impidió haber sido diputado plurinominal o haber sido tomado en serio para dirigir al partido, porque no me quise poner el tatuaje de ningún grupo, ¿no? Y yo decía, bueno, pero es que renunciar a lo que yo creo que requiere el partido es simplemente no ser yo, ¿no? Entonces, pero eso que pasa aquí pasa en todo el país. Digo, tienen una capacidad impresionante para acercar, por ejemplo, yo insisto, académicos, intelectuales de maestros de y llegan, y así como llegan se van. Digo, aquí tienes el caso de Alfredo Rivera, tienes el caso de... No, hay muchos casos. Alfredo Rivera fue fundador del PRD en el Estado. Que terminan por irse por las prácticas estas que denuncia Cuauhtémoc, que son muy suyas. Entonces... Moisés Rivera, por ejemplo. Sí, Moisés Rivera fue el fundador del PRD aquí en el Estado junto con Teres Amperio. ¿Y se fue? Sí, se fue, se terminó yendo. Digo, independientemente de que no ha dejado su pensamiento de izquierda, pero simplemente no es afín con los modos de operar del Partido de la Revolución Democrática en la entidad. Pero bueno, Pepe, yo creo que la crítica de Cárdenas tiene el peso moral suficiente como para que acusen recibo, ¿no? Yo creo que no hay mejor remitente que Cuauhtémoc Cárdenas para este efecto. Y la verdad es que a la izquierda mexicana también le ha faltado un contrapeso en los últimos 12 años, Le tienen miedo a Andrés Manuel, tienen pavor de sus formas y de sus reacciones, tienen temor de que los estigmatice como que son parte de la mafia, traidores. Ya se los dijo alguna vez, ¿no? A los de Nueva Izquierda. Entonces yo creo que también la izquierda tiene que quitarse un poco el miedo. Yo decía hace poco el despojarse del síndrome de Estocolmo, ¿no? Perderle el miedo al que lo secuestró, que se llama Andrés Manuel, dejarlo por un lado y saber que hay otros caminos para la izquierda. Hay izquierda después de Andrés Manuel. Bueno, los chuchos tienen una gran mayoría dentro del PRD, ¿no? Bueno, porque precisamente controlan casi todos los órganos de decisión. Sí, entonces el Consejo Nacional del PRD. El Consejo Nacional. Vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 39 minutos. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Vamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 8 de la noche con 42 minutos. Bueno, pues ya está agarrando color el informe, así que las de con picardía, dice. A ver, Natividad, todavía te quedó algo pendiente de platicar. No, yo debo reconocer el trabajo de Felipe Calderón, porque finalmente es un hombre bien apasionado, es un hombre de pasión, tú lo ves en su trato, sí confronta, es radical en muchos de sus juicios, a veces autoritario, pero es un hombre que ha enfrentado su trabajo con mucha pasión.
con aciertos y con desaciertos, pero yo sí creo que más allá del problema de la seguridad, que es el más grave de todos, y la forma en que se enfrentó, hay temas que se le van a reconocer en el futuro. Sí, por supuesto, la estabilidad macroeconómica, o sea, la infraestructura. O sea, si algo ayuda a romper los ciclos de pobreza es de infraestructura. ¿Por qué? Porque te acerca a las posibilidades de comercio, te acerca a las posibilidades de intercambio de bienes, y basta ir, por ejemplo, de Durango a Mazatlán, para ver ese puente Baluarte, creo que se llama, que construyeron allí, que es uno de los puentes más impresionantes de ingeniería a nivel mundial, y te dice lo que ha pasado en casi todo el país. Los que tenemos posibilidad de recorrer el país con mucha frecuencia por el trabajo, créeme que la infraestructura carretera no tiene nada que ver con la infraestructura carretera que tenemos hace 10 años, hace 6 años, y es un gran mérito de este gobierno federal. Entonces, yo espero que Calderón se vaya satisfecho de su trabajo. Un político siempre dejará claroscuros ahí para el análisis, pero lo creo un hombre bien intencionado, lo creo un hombre de buena fe, o sea, creo que es un hombre que ama su patria, que ama su país, y que siendo un hombre tan joven todavía podrá aportar mucho si aprende a ser un buen expresidente, ¿no? Que se requiere el talento de todos ahora en este país. Sí. Yo la crítica que le hago es por qué su comportamiento de hoy no fue a través de los 6 años. Yo creo que se quitó un peso de encima, ¿no, Luis? Yo lo veía como el Atlas que ya deja un rato el mundo. Sí. Y también yo creo que hay que valorar algo que a lo mejor en el trajín se nos olvida. Pero Calderón no se lleva, o no se va, con el estigma de ser deshonesto, ¿eh? Y en este país eso importa. El que se vaya de México, de la presidencia, digo de México porque seguramente no va a radicar aquí, digo, las circunstancias... Pero por otras circunstancias y no claro, corrupto. Una cuestión de seguridad. No que sí va a vivir aquí, que tiene el interés de quedarse, quién sabe. Ojalá las circunstancias se los permitan, pero lo que voy es... Calderón, yo creo que pasa la prueba de fuego de un domingo cualquiera, en el que pueda caminar por una calle, y la gente no lo va a tachar de ratero, ni lo va a tachar de corrupto. No. Probablemente las circunstancias políticas hagan que muchos maniqueos y radicales le griten todavía espurio, fecal, y toda esa serie de linduras que sembró por tanto tiempo el López Obradorismo. Pero yo creo que al final del día sí es importante el que un presidente de la República se vaya sin el nombre manchado de corrupción o de latrocinio, porque ojalá no tengamos que revalorar eso en el futuro, ¿no? Entonces, pero además Pepe le está deseando que le vaya bien al próximo, y el próximo es de otro partido. Sí, es que eso tiene que quedar atrás, don Luis. Sí. En nuestra cultura política tiene que dar un paso rapidísimo. Empezó con De la Madrid, sí. Empezó el día en que veló a De la Madrid en Palacio Nacional. O sea, se mostró de otra estatura. Sí, totalmente. O sea, ha mostrado otra estatura, y al final de cuentas darle la distinción y la cortesía al hoy presidente electo, ganó mucho. Habla de altura, o sea, no pierde nada. Ganó mucho, no ganó mucho. Calderón tuvo lo que cualquier político puede desear en su vida, la distinción más alta, del cargo más alto político en el país que tiene, ser presidente de la República. No le quita absolutamente nada tener esa cortesía política con quien va a ser el próximo presidente de la República. Digo, porque él espera lo mismo en el futuro, a su salida también espera lo mismo, y creo que ha sido recíproco el mensaje. Y se dieron cuenta, Roberto, la gente le aplaudió, y hubo muy pocas manos que no aplaudieron. Pero muy incluso pocas. cuando se despidió, o sea, la gran cordiales. Es que tenemos que un cuate que salió y iba saludando de mano a todos los que se le acercaban y estaban por ahí, se habla bien de él. Tenemos que dejar atrás la mezquindad política. Sí, es una realidad. Tenemos que aprender a reconocer que hombres y mujeres del servicio público, hay muchos y muchas talentosos, entregados, que de verdad es una convicción vocacional lo que hacen, y que tenemos que aprender a reconocerlo y valorarlo como un bien del país, como un bien social, ¿no? Y evitar esos fanatismos, esos dogmatismos que impiden que reconozcas en el que no piensa como tú en algunos temas, lo que le aporta a la construcción de un país. ¿Y sabes qué? Ojalá no echen a perder esa intervención que tuvo hoy en ese evento, con spots que nos llenen la cabeza, porque los spots que estuvimos sacando estaban bastante malos,
Cuando menos a mí me parecieron bastante Fíjate mal. que yo creo que... Era un hombre solo. Pero no ausente. bombardearon, no, ahora sí no bombardearon. No bombardearon, pero Vamos su a ver, figura ahora era de ausente, o sea, no había nada alrededor de él que Era el dijera, solitario del palacio, Era ¿no? el solitario del palacio. Fíjate que yo creo que algo pésimo muy importante mensaje. de esta generosidad en el discurso Calderón con la oposición, con el PRI, con Peña Nieto, y un presidente que se va aplaudido por muchos sectores Bueno, de, una pregunta. de la población. ¿Estuvo Marcelo? No lo vi, pero Seguramente sí, porque si no fuera noticia, sí, en la red, hubiera sido que no fue. No está. Pero lo que estaba diciendo es, yo creo que el hecho de que Calderón haya reconocido a Peña también tiene que ver con deslizar el mensaje muy sutil de que en julio no perdió Calderón, perdió el PAN y perdió su candidata. Yo creo que eso hoy fue totalmente confirmado, ¿no? Era un presidente de buenas y que salió a reconocer sin dudas a Peña en cuantas oportunidades ha tenido, y un presidente que deja en términos generales buenas cuentas. Hace pensar que el electorado tomó una decisión eminentemente electoral ante la oferta que tenía ese día, y el que perdió fue el PAN, y que no fue un referéndum a su mandato, ¿no? Es lo que yo considero, Oye, y algo que realmente a mí en lo personal me llamó la atención es ver a Jesús Murillo al frente. Sí, como representante Como representante, tiene un significado. Yo no sé si a ustedes los emocionó, para mí sí me emocionó ver a un hidalguense ahí a ese nivel. Yo creo que tenía muchos sexenios que no pasaba una cuestión así. Creo que el último presidente de la mesa, ¿quién fue? Humberto Lugo. No, pero además sabe actuar. Sí, en su cara es... Claro. Te dice todo, ¿no? Sí. Y también saludó bien al presidente. O sea, hubo Aplaudió el tiempo que república. tenía que aplaudir, se Lo mantuvo. que pasa es Sí. que en este país la cultura republicana muchos años fue sustituida por la cultura del presidencialismo, que eran otras formas, con otras reglas no escritas, unas que eran muy positivas, otras que hay que ir desterrando. Pero es una cultura novedosa la que estamos viviendo, esta de que se saluden, se respeten, se hagan funerales de estados y no sean mezquinos, como dice Nati. Es lo que hay que seguir fomentando. Yo creo que hoy a la gente que tuvo oportunidad de ver el informe le causó una buena impresión ver a priistas, ver a gobernadores del PRD, ver a panistas reconociendo al presidente de la Y a República. priistas reconociéndoles también, porque estaban. Y no hubo gritos. Es que ser oposición no significa necesariamente ser contestataria. Es lo que creo tendrá que dilucidar la izquierda parlamentaria, sobre todo en la Cámara de Diputados, y Ricardo Monreal en su nueva función legislativa. Si quiere ser una izquierda inteligente o si quiere ser el sustituto de Noroña. Sí, Muy bien, y yo ¿no? esperaría que Andrés Manuel, al paso de los días, retome el camino institucional, ¿no? Porque imagínate que lo haga. Yo creo que debe de hacerlo, porque Pues el sábado lo veremos. si no se va a ir quedando solo, pues. Y el país requiere el apoyo de todos los que contendieron, que siga señalando las fallas que de su punto de vista se dieron para que se transmuten en leyes, o sea que las bancadas legislativas de sus partidos vayan planteando los cambios legales que deben hacerse para tener cada vez elecciones más equitativas, que nos dejen más satisfechos a todos, pero debe hacerlo. Si otra vez empieza con el discurso de otro espurio, de otro ilegítimo, se va a ir quedando cada vez más solo, más solo, y tampoco es bueno que un liderazgo habrá que ver termine así. la encuesta que hoy Excelsior da a conocer de BCG Asociados, en donde en una pregunta abierta le dicen a la ciudadanía que cuál era su opinión acerca de la determinación o la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el 81% de los que contestaron, y que es una reflexión, que el 81% de los mexicanos tienden a que reconozcan que la sentencia fue acorde y respetan el fallo que tuvo este órgano jurisdiccional. Retomando un poco lo que dice Pepe, sin duda alguna no me parece y descabellado pensar que el pasado proceso electoral no fue un ejercicio de calificación al gobierno, absolutamente, y así lo considero. Creo que se me haría muy simple tratar de analizarlo desde esa perspectiva, y otra sería un tanto como decir que los ciudadanos que votaron en 2006 cometieron un error garrafal y que hoy lo están corrigiendo. No, absolutamente no podemos verlo así. Creo que es
el analizar diversas variantes y diversas vertientes en el tema, y al final de cuentas lo que pasó en el pasado proceso electoral simplemente tenemos que entenderlo como un proceso democrático que estamos viviendo los mexicanos, que en determinado momento puede existir una alternancia y en otro momento puede existir la Ahora, algo que contrasta es lo que sucedió en Morelos. Todavía sigue dando información muy negativa, ¿no? Bastante. Mira, después de casi 15 días tuvimos un parte oficial de la Policía Federal, sí, pero en voz del comandante Luis Cárdenas Palomino. Pero demasiado... ¿Lo quieren oír? Vamos a oírlo. Lo que nosotros tenemos acreditado es qué es lo que hacían los elementos exactamente en Tres Marías, que era una investigación de secuestro, que llevaban un secuestro que se había perpetrado horas antes a que los muchachos estuvieran ahí a las 8 de la mañana, y nosotros estamos acreditando plenamente qué es lo que hacían ahí y qué fue lo que sucedió. Es decir, había un secuestro en la misma zona. Ya salió la versión oficial de que era un directivo del INE que había sido secuestrado, y a los policías federales les pareció oportuno, les pareció conducente balacear a una camioneta con placas diplomáticas, porque era sospechoso que estuviera en un tramo en el que se había llevado a cabo un secuestro. Perdónenme, suena muy raro. Un policía tantos bien preparado, días después suena más raro aún. Un policía bien preparado identifica cuando una camioneta es con placas diplomáticas y está blindada. Y el blindaje se puede saber de qué tamaño es. Este era del número 7. O sea, no podía. Y también lo que preocupa es cómo han ido decantando el grado, el nivel y el cargo de los norteamericanos que viajaban en esa camioneta. Empezaron con diplomáticos. Ya luego eran funcionarios de la embajada. Luego eran agentes de la CIA. Y ahora son capacitadores. Ahora ya van en contratistas privados de la CIA. ¿De qué estamos hablando? Es lo que yo les platicaba, que en el mes de marzo salió una columna en el New York Times, y hablamos eso hace 15 días. Sí, lo platicamos. Una columna en el New York Times que el gobierno de los Estados Unidos le había propuesto al gobierno mexicano contratar, valga la redundancia, a contratistas norteamericanos que se dedican a capacitar a fuerzas como federales. Consultores. Como consultores. Estas personas tienen una característica, son militares en retiro y que tienen que tener determinadas características, como haber estado en combate. Son muchísimos. Y en ese sentido son muchísimos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya los contrató el gobierno mexicano para brindar esos cursos, tiene autorización del Congreso, una. Dos, ¿qué hacía un chofer, un marino mexicano, Pero bueno, ya se dijo que no iba manejando? Él iba en la parte de atrás. Hay muchas contradicciones que han estado con... Iba de guía de turistas. Iba de guía de turistas, seguramente. Pero ¿qué hacía un mexicano en un automóvil de la embajada norteamericana con placas diplomáticas? ¿Y qué hacían dos norteamericanos que son contratistas y que ahora se tiene confirmado el dato que iban a un campo en Toluca, en Toluca, Morelos, a capacitar a los en Huitzilac, Morelos. En Huitzilac, Morelos, que iban a capacitar a esos personajes? Entonces, ¿tendrá conocimiento de eso la Cámara de Diputados? ¿O no tiene permiso? ¿O qué pasó? Y si lo tienen, no lo van a decir. Pues lo que denota es esa total falta de coordinación entre los principales cuerpos policíacos del país, lo cual es una desgracia. La falta de protocolos en los policías de a pie, en los federales, ya no digamos en los municipales, en donde tiene que haber un protocolo para disparar, tiene que haber un protocolo para poder... que hace poco se instauró, ¿no? Lo dio a conocer Felipe. Pero sabes que vinculándolo un poco al sexto informe de gobierno, yo creo que si algo sí se le puede criticar al presidente Calderón, es que él, siendo un hombre brillante y comprometido con un actuar muy apasionado, yo creo que jamás tuvo un gabinete a la altura, y sí permitió que muchos de sus colaboradores se grillaran hasta obligar la renuncia, o hasta obligar el despido. Entonces, esa también es una mancha en el sexenio Calderón, porque el liderazgo no solo se ejerce tomando buenas decisiones, sino también controlando al equipo, promoviendo que hagan lo mejor en función de los objetivos que le convienen a México, manteniendo la armonía entre ellos. Manteniendo la armonía. Si estuviera Gerardo diría que fue un gobierno de cuatachismo. Un gobierno de cuates, ¿no? En muchos sentidos. Sí, pero un gobierno de cuates que ni siquiera se llevaban bien entre ellos. Sí, o sea... Es que en cuates no se hablaba. Es que eran cuates del presidente, pero no cuates entre ellos. Tendremos que analizar esa teoría de los círculos, ¿no? ¿Cuál era el primer círculo?
Javier Lozano Alarcón, el secretario de Seguridad Pública. Pero, por ejemplo, la descoordinación entre Ejército, Marina, Policía Federal y Procuraduría General de la República no tiene precedente. Es que no tiene precedente. Así es. No hay coordinación. Digo, tanto que se han estado, en el escenario hasta mediático, se han estado golpeando Genaro García Luna y el secretario de la Defensa Nacional. Pero lo que sucedió en el aeropuerto. O sea, hay muchas cosas que... Creo que ese es el talón de Aquiles de este gobierno. Sí, por supuesto. Y creo que va a ser el punto de partida para que Enrique Peña Nieto construya su gobierno. Porque al final del día, tiene cuando que hablamos... más débil para poder fortalecerlo. Totalmente. Y cuando hablamos de la estrategia antinarco, es que cualquier estrategia tiene una debilidad pues estructural. Cuando hay esta descoordinación, cuando la Policía Federal no puede hablarle al Ejército para que los apoye, y tampoco pueden hablarle a la Marina porque no pueden compartir información, y porque tampoco pueden hacerlo con el Ministerio Público Federal porque saben que puede haber alguna filtración. Es que ahí está si no hay confianza entre esas instituciones, no puede haber una estrategia. Para cerrar el programa teníamos pensado escuchar a Fox, pero ya no nos va a dar tiempo. Al Midnight Cowboy. Son las 8 de la noche con 58 minutos. Hemos llegado al final de esta mesa de diálogo y análisis. Muchas gracias a usted que nos hizo el favor de sintonizarnos, y el próximo lunes, en punto de las 8, lo esperamos en una emisión más de su mesa de diálogo y análisis. Excelente inicio de semana. NQ La Superestación presentó Visto Bueno Radio.